Bienvenidos a nuestro tiempo de predicación dominical de la Iglesia Senda de Gracia. A los miembros de nuestra congregación en Culiacán y en Mazatlán les damos la bienvenida. Es un gusto poder llevarles este mensaje y también, por supuesto, a quienes no forman parte de nuestra congregación local, pero nos siguen con interés y con aprecio desde otros lugares de México y del mundo. Todos son bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Ahora que seguimos localmente distanciados, no hemos podido volver a congregarnos. Esperamos que en algún momento próximo podamos volver a hacerlo, pero también damos gracias a Dios que a través no solamente de este tiempo de predicación, sino de otros de tiempos y recursos que compartimos todos los días, nuestra iglesia puede seguir unida, conectada, creciendo, sirviendo, proclamando la verdad de Jesucristo y viviéndola para gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas en el libro de Job. La serie la hemos titulado Job, cuando el sufrimiento toca a la puerta. Llevamos ya 12 mensajes, hoy tenemos el mensaje número 13 de esta serie. Hemos abierto este libro porque lo hemos considerado oportuno en este tiempo en el cual el mundo y la iglesia en particular enfrenta pues esta crisis de todos conocida. Y hoy vamos a entonces abrir nuevamente las páginas de este libro de Job para seguir aprendiendo de esta que es también palabra de Dios. Se dice que un amigo común es aquel que te ha visto llorar, pero un amigo verdadero es quien no ha podido verte llorar porque cuando lloras estás entre sus brazos, mojando sus hombros con tus lágrimas. También se ha dicho que un amigo común es alguien que espera que siempre estés ahí para consolarle, pero que un amigo verdadero es aquel que siempre está ahí para consolarte él a ti en primer lugar. Y en los primeros 15 capítulos del libro de Job hemos visto el diálogo entre este hombre, que no haya explicación a la tragedia de haberlo perdido todo, y 3 amigos suyos que en teoría han venido a consolarle. Pero ¿qué han hecho estos amigos, estos 3 amigos de Job? Bueno, durante los primeros 7 días del luto, digamos que todo iba bien porque estaban obligados al silencio. Estuvieron acompañando a Job y bueno, no vamos a regatearles tampoco su solidaridad. Sin duda mostraron compañerismo y disposición al sacrificio acompañando a Job durante esa primera semana de duelo. Pero cuando, según la costumbre, la semana de luto terminó y el silencio también, estos amigos comenzaron a hablar y a usar todo tipo de argumentos para demostrarle a Job que el dolor por el cual estaba atravesando era resultado de sus pecados y no había mayor explicación. Estos amigos de Job asumen que a las personas que hacen el bien les va bien y a las personas que hacen el mal les va mal. Tienen un pensamiento cuadrado, limitado, cerrado acerca de este punto y por eso su conclusión es que si a Job le está yendo tan mal, pues no hay duda, se trata de un hombre malvado al cual Dios está azotando y el cual no debería ni preguntarse por lo que le está sucediendo, porque cuando lo hace, ellos lo ven así, está actuando de forma hipócrita, negando los pecados que seguramente, dicen ellos, ha cometido y por los cuales está sufriendo esta calamidad. Estos amigos de Job no lo saben, y nosotros sí lo sabemos al leer este texto, que Job era un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios de hecho está satisfecho de que Job teme a Dios y busca agradarle. Dios ha permitido esta prueba que Job atraviesa para mostrar que la fidelidad de Job no se fundamenta en las bendiciones que como hombre ha recibido, no se fundamenta en la prosperidad de la cual disfrutaba, sino que su fidelidad a Dios partía o comenzaba con un corazón sincero y voluntariamente rendido al Señor. Pero los amigos que tienen sus ideas, con su insistencia, con su persistencia en sus argumentos, pues no le han dado a Job lo que en teoría venían a darle, que es consuelo. Ellos venían a consolar a Job
pero han terminado más bien cargándolo más, condenándolo, porque según ellos, pues él se ha buscado su tragedia, él mismo ha propiciado todo su sufrimiento. Y ahí es donde esta ocasión comenzamos en este tema al cual hemos titulado Consoladores molestos y el Consolador. Vamos a avanzar en los capítulos 16 y 17 de este libro de Job para ver lo que los amigos han provocado en Job, y esto nos va a servir para meditar en nuestras relaciones con los demás, en nuestro papel como amigos y compañeros de hermanos y hermanas junto a los cuales el Señor nos hace crecer. Y en particular vamos a hablar hoy sobre una encomienda que Dios nos hace en su palabra y en la cual deberíamos imitar a su Hijo Jesucristo, el cual nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, según 1 de Pedro 2:21. Vamos a hablar de esa encomienda en un momento más, pero antes acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de compartirla a través de estos medios, Señor. Gracias porque no nos has dejado en silencio, porque como dice tu palabra misma, como decía el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa, sino que sigue corriendo por el mundo, Señor, a través de las distintas maneras que nos has dado para expresarla, para proclamarla. Y esta mañana te rogamos, Señor, que nos dirijas en el entendimiento de lo que nos quieres hablar, que leyendo estas cosas y meditando en tu palabra podamos ser guiados a hacer tu voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para recibir estas cosas y vivir según la demanda que nos haces. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con el capítulo 16 del libro de Job. Job está respondiendo a su amigo Elifaz, quien pues le ha dicho otra vez que esto que ya mencionábamos, Job está sufriendo porque eres un malvado. Job volvió a hablar, dice en el versículo 1, y esto es lo que Job le dijo a su amigo. Dice, ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzarles críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar. Job entonces le responde a sus amigos de esta forma, motivada por tantas acusaciones que han hecho sin misericordia, sin consideración, sin compasión acerca de él, y les llama así, qué consejeros más miserables. Pero quisiera rescatar la expresión que aparece en la traducción Reina Valera 60 de este versículo 2, donde dice, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos son todos ustedes, consoladores molestos. Miren nada más la etiqueta que les ha venido a poner Job por su palabrería, la palabrería de estos amigos suyos. Lejos de aliviar sus penas, sus amigos le producen mayor desdicha. Y que conste, el problema no es que los amigos de Job lo contradigan. No, la verdad es que hay circunstancias en las cuales un amigo debe contradecir a su amigo. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos buscando el consuelo de alguien o alguien nos consuela, probablemente nos tenga que contradecir o nosotros contradecir a alguien que necesita un consejo, especialmente cuando alguien niega, esconde o minimiza sus pecados. O sea, tampoco es que Job esté esperando que estos amigos suyos vengan como tapadera, como decimos vulgarmente. O sea, que vengan como solapadores o encubridores. No, él espera compañeros que lo puedan ayudar sinceramente a entender lo que le está sucediendo, pero pues que se despojen primero de sus prejuicios, de sus conjeturas y de sus suposiciones. Pero estos no lo han hecho así. Y entonces les llama así, consoladores molestos. La frase es devastadora. De hecho, es una contradicción de términos, si usted la revisa con cuidado. Consoladores molestos. O sea, o consuelas o molestas.
No puedes hacer ambas cosas. Lo que resulta en que Job les está diciendo que el consuelo que según ellos le brindan pues es inútil, que hacen más pesadas sus cargas en lugar de aligerarlas. De hecho, el texto mismo, el texto que estamos leyendo, comienza a ser repetitivo, ya lo habrá usted notado. Y por eso, supongo, quizás es que no se enseña mucho de este libro. Job mismo lo dice, o sea, todo esto que me estás diciendo, Elifaz, ya lo escuché antes, o sea, ya me lo habías dicho, ya me lo has repetido hasta el cansancio. Bueno, hasta mi cansancio, porque parece que tú no te cansas de decírmelo. Y por eso reacciona así, les dice, qué consoladores más molestos, qué consejeros más miserables han resultado ser ustedes. O sea, no paran de hablar, pero sus palabras no sirven, son huecas. Y la verdad, yo parafraseo aquí lo que dice Job, yo ya no entiendo cuál es la motivación de ustedes para seguir hablando. O sea, si ustedes quisieran brindarme consuelo, pues no seguirían acusándome. Job, de hecho, pues aquí, como vemos, duda ya hasta de las motivaciones de sus amigos, y es natural que dude. Pero yo pregunto aquí, ¿será que en verdad estos amigos no lo quieren consolar? No, lo que sucede es que de pronto estos amigos han perdido el punto por el cual están acompañando a Job. Han pasado de acompañar a un amigo para darle ánimo a tratar de imponer o de demostrar su propio conocimiento, su prejuicio, como decíamos la semana pasada, y están simplemente ahora empeñados en ganar una discusión. ¿Qué tan fácil será que nos perdamos así? O sea, que buscando el bien de nuestro hermano terminemos haciéndole mal. Les digo una cosa, en descargo un poco de estos amigos de Job que parecen tan cerrados, la verdad es que es muy fácil que tú y yo cometamos un error como ese. O sea, caer en esto es más fácil de lo que uno se imagina o de lo que uno quisiera. Y mire cómo dice ahí en esta porción, si ustedes estuvieran en mi lugar, o sea, Elifaz, si tú fueras el arruinado, lo más fácil para mí sería culparte. Cualquiera puede hacer lo que tú estás haciendo y lo que tus amigos están haciendo. O sea, para esto que vienen a decirme, la verdad no necesitaba yo que vinieran. Y esto me recuerda, por ejemplo, cuando le pido a mi hija, que tiene 6 años, que vaya y le llame a su hermano a su habitación para que venga a desayunar con nosotros. Y en lugar de llamarlo, le grita desde donde estamos todos, ¿no? Y yo digo, o sea, pues yo podría haber hecho eso también, ¿no? O sea, tal vez a ti te ha pasado, ¿no? Y es un poco lo que Job está diciendo aquí, o sea, la verdad, para recibir esto, o sea, esto, pues no necesitaba tu ayuda, ¿no? Bueno, ahora, estos vinieron a consolar, pero han terminado regañando a Job. Y bueno, pues cuando alguien se lo merece hay que regañarlo, yo no digo que no. Pero a ver, cuando estamos llamados a consolar, ¿qué tanto nos es más fácil terminar regañando que consolando? Bueno, le pongo un caso típico. A los esposos, varones, nos pasa con nuestras esposas. Las esposas suelen ser muy buenas consolándonos cuando nos enfermamos los maridos, ¿cierto? Pero tristemente, y hay que aceptarlo, no se puede decir lo contrario. O sea, cuando una esposa enferma, el marido pierde la paciencia, se desespera y en lugar de consolarla, la regaña. No me digas que soy el único al que le ha sucedido. Claro, eso tiene su explicación, no su justificación, pero sí su explicación. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues que a nosotros se nos cierra el mundo sin la esposa. O sea, la necesitamos a ella más de lo que ella nos necesita a nosotros, al menos para que funcionen todas las cosas en la familia y en la casa. Y debiendo nosotros los maridos consolar, porque tenemos el deber de tratar a la esposa como a vaso más frágil, y teniendo los maridos el deber de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la verdad, solemos ser impacientes, minimizar o relativizar su situación, buscar salidas rápidas o soluciones fáciles para que pronto la esposa vuelva a su puesto. ¿Dónde quedó nuestra labor de consuelo? También nos pasa con nuestros hijos.
A veces, en lugar de brindarles consuelo en alguna situación difícil que están enfrentando, persistimos en señalarles su responsabilidad o su culpabilidad, incluso cuando ellos ya la han aceptado, ¿sí? O sea, de pronto nos instalamos en esta posición en la que buscamos a toda costa demostrar nuestro punto, demostrar que tenemos la razón. Nos gusta mucho la frase, te lo dije, te lo advertí, y pensamos en ganar una discusión y de pronto nos olvidamos de brindar alivio y brindar ánimo a nuestros hijos. Y le digo una cosa, a veces eso se percibe hasta en nuestro tono de voz. O sea, llegamos a pensar que estamos hablando con paciencia o con dulzura y la esposa nos tiene que decir, oye, pues deberías escucharte, ¿eh? Deberías oírte. Y sí, deberíamos. Como los amigos de Job también deberían oírse a sí mismos. La verdad es que si nos escucháramos a nosotros mismos, si pudiéramos revisar lo que hemos dicho, tal vez encontraríamos razones para arrepentirnos. Encontraríamos seguramente mucho que corregir en nuestra tarea consolando a otros. Ahora, digámoslo también, consolar no es tarea fácil. O sea, tampoco es una cosa simple, ¿no? Ya lo decía alguien, ¿no? Por allá esa frase famosa en los 80s, que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? No es fácil consolar. Para consolar hace falta ser humilde, ser sensible, ser compasivo, ser misericordioso, ser empático, o sea, ponerse en el lugar del otro. Uno necesita ser atento para escuchar al otro, despojarse de prejuicios, confiar en el otro, no al grado, por supuesto, de dejarnos engañar ingenuamente, que no es el caso de Job o de los amigos de Job, sino que deberíamos confiar más, actuar de buena fe y por lo menos brindarle a la persona a la que intentamos animar el beneficio de la duda, antes de derramar toda clase de acusaciones contra esa persona, como lo hacen estos amigos de Job, o como de pronto lo hacemos cuando nos relacionamos con los demás. Por eso Job les dice, oigan, pues para lanzar críticas y acusaciones cualquiera, o sea, y si yo estuviera en el lugar de ustedes y ustedes en el mío, pues para mí lo más fácil sería tildarlos a todos ustedes de necios y de malvados y se acabó la historia. Pero no, yo no podría hacer eso porque yo tendría que entender que mi deber es darles ánimo y aliviar su dolor. Y por eso también dice por ahí Job, a estas alturas da igual si hablo o no hablo. ¿Por qué? Porque lo que digo y hasta lo que callo, ustedes lo usan para hacerme sufrir más. Y entonces por eso prácticamente lo que dice es, bueno, pues voy a seguir hablando, ¿no? Pues como da igual que hable o calle, de todos modos ustedes me hacen sufrir, pues voy a seguir hablando. ¿Y qué sale a la luz? ¿Qué sale a la luz? Pregunto aquí. Cuando aquellos que deberían consolarte te fallan. ¿Qué sale a la luz? Bueno, obviamente que no deberíamos esperar un proceder perfecto de personas imperfectas como nosotros. O sea, como dijo alguien, me extraña que siendo araña te trepes por el elevador, ¿no? O sea, lo que me sorprende es que te sorprenda que alguien pueda fallar en cuanto a su tarea brindando consuelo. Tal vez, solo tal vez, hemos sido tú y yo en algún momento consoladores molestos como estos amigos de Job. O tal vez podemos llegar a serlo. Pero tenemos a quien recurrir cuando alguien nos falla, cuando alguien no nos brinda el consuelo que esperamos. Tenemos a quien recurrir. Una de las grandes cosas que tenemos como creyentes es que nuestro bienestar, que nuestra consolación, que el alivio a nuestras cargas no depende de otras personas tanto como de Dios. Y Dios usa a las personas, sin duda. No minimicemos la labor del
que como personas, como hermanos, hacemos unos a favor de otros, pero tenemos por encima de esta esperanza en los demás, que es una esperanza que fácilmente pues, podemos salir defraudados, la esperanza de poder hablar con Dios. Y por eso es que Job comienza a hablar con Dios. Y vamos a leer aquí el versículo 7 al 14. Dice Job: oh Dios, tú me has molido y arrasaste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez Él se estrella contra mí. Arremete como un guerrero. Vaya palabras. Vamos a meditar un poco en esto que dice aquí Job. De entrada, Job deja de hablar con sus amigos para hablar con Dios, o de pronto al menos alterna entre palabras que dirige a Dios y palabras que dirige a sus amigos. Pero Job siempre parece un hombre muy consciente de que Dios está escuchando todo. Y entonces Job abre el corazón y es sincero y comienza a decir esto de: Dios, me has molido, acabaste conmigo, me arrasaste, me has reducido a casi nada, parecieras tan enojado como si me odiaras, me has despedazado, me has cubierto de vergüenza, me atraviesas el corazón. Qué palabras tan fuertes. Y uno se pregunta, a ver, ¿se vale hablarle a Dios así? ¿Se vale? Bueno, yo respondería con otra pregunta. ¿Tendría sentido decirle a Dios algo diferente a lo que nuestro corazón siente? Lo cual Dios conoce antes que nosotros y mejor que nosotros mismos. ¿Tendría sentido? Bueno, fíjate, en el Salmo 13, el rey David, en plena aflicción, se dirige a Dios en términos muy parecidos a los que usa aquí Job. Les leo un poquito del Salmo 13. David pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Hasta cuándo te dignarás voltear hacia mí? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveles el brillo a mis ojos o moriré. Fíjese bien, Job piensa igual que David y siente lo mismo que David. Pero no me digas, hermano o hermana, que en algún momento, incluso ante pruebas menos duras, tú te has sentido igual. Bueno, Dios no necesita que quienes se acercan a Él sean, digamos, políticamente correctos. Aunque por supuesto Dios demandará siempre que se le tema y se le respete. Pero Dios quiere oír nuestras voces, por eso dice: sean conocidas sus peticiones con toda súplica y acción de gracias y ruego. O sea, acuérdate de quién es Dios, sí, para que lo respetes y temas, pero dale a conocer tus peticiones, dale a conocer el estado de tu corazón. A fin de cuentas, Dios lo sabe todo. Y esto abre un campo mucho más alentador para todos nosotros en cuanto a lo que significa confiar en Dios. Confiar en Dios no solo es creer en Él, sino es tener la confianza de expresarle nuestros más profundos sentimientos, nuestros pensamientos más profundos. Cuando uno lee el final del libro de Job, o por ejemplo el final del Salmo 13 de David que mencionábamos hace un momento, uno puede observar que esta sinceridad trae finalmente esperanza y consuelo a aquel que abre su corazón ante Dios. El propio Salmo 13 nos muestra que David termina esta oración todavía
sin recibir una respuesta o una solución a su problema y al dolor que le afecta, pero termina diciendo: pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado y cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y que conste, o sea, no se ha resuelto su situación sigue siendo la misma, sus pruebas siguen allí vigentes, pero Él muestra esta esperanza. Y lo que demuestra esto es que Dios nos consuela no solo resolviendo nuestros problemas, sino incluso desde el momento en que recibe nuestras oraciones y nuestras plegarias. Desde entonces Dios ya está obrando en nuestros corazones, trayendo alivio y consuelo. El alivio y consuelo que no nos puede brindar nadie más. El alivio y el consuelo que provienen de lo alto, de quien desciende toda buena dádiva y todo regalo perfecto, como dice la carta de Santiago. ¡Qué maravilla! Pero sigamos con lo que dice Job. En el versículo 15, me visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Mire usted, aquí Job insiste en su inocencia y en su conciencia limpia, digamos. Él no se explica por qué Dios lo ha tratado así, porque pues, él se conoce y sabe que no ha cometido alguna falta que mereciera un azote de este tamaño, y es válido que él diga esto que piensa. Hoy nosotros, con un entendimiento diferente, porque ya la palabra de Dios nos ha sido revelada completa, conocemos a Cristo, sabemos que podemos sufrir aunque no hayamos hecho algo especialmente malo, y aún así, cuando sabemos que el sufrimiento es parte de la vida, todavía desfallecemos. Imagínese cuánto más sentiría Job al tratar de comprender la naturaleza de sus sufrimientos. Si tú y yo, en esta época en que conocemos un poco más de cómo Dios obra y sabemos que aún hemos de identificarnos con Cristo en sus padecimientos y en sus sufrimientos, todavía así desfallecemos de dolor, pues yo creo que eso nos da la oportunidad de ser un poquito empáticos, de tener un poco de empatía con Job. Pero sobre todo, podríamos recordar que tanto para Job en esa época tan temprana de la historia, como para nosotros hoy en día, el consuelo de Dios es una realidad accesible a la cual podemos nosotros aspirar. Sabemos que Dios no despreciará a un corazón contrito y humillado. Contrito es algo así como decimos en México, como apachurrado, como comprimido, y que Dios siempre está dispuesto, como dice ahí Job, a recibirnos en la hora del llanto y de la oscuridad. Tú y yo podemos expresar como Job: mis ojos están enrojecidos de tanto llorar y estoy rodeado de sombras oscuras. Y sin embargo, todavía estamos hablando con nuestro Dios. Aún en la expresión de estas cosas tan dolorosas, Él está atento, su oído está inclinado a quienes acuden a Él en sus más graves dolores, buscando hallar en Él la esperanza. Y esa es otra de las maravillas que los que confiamos en Dios podemos recibir como una de las grandes seguridades de nuestra fe. Sigue hablando Job y en el versículo 18 dice: oh tierra, no escondas mi sangre, deja que clame por mí. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos, pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. Fíjese, cuando dice: oh tierra, no escondas mi sangre y deja que clame por mí, nos hace un recuerdo. La Biblia usa este lenguaje para hablar de la justicia de Dios. Dice, por ejemplo, en Génesis, que la sangre de Abel
derramada por su hermano Caín cuando éste lo mató, clamaba desde la tierra por justicia a Dios. Así de seguro está Job de su inocencia ahora que pide justicia. Está aquí proclamando pues que ha sido víctima de una injusticia. Él no entiende la razón de su sufrimiento, pero de entrada a él le parece, al menos le parece, una injusticia. ¿Qué tan a menudo tú y yo pensamos en que las cosas que nos suceden, los dolores que sufrimos, las pruebas por las que atravesamos, son injustas? Te digo una cosa, es muy fácil inclinarnos a pensar que somos tan justos como Job o tan justos como Abel cuando sufrimos, y hasta podríamos decir, sí, que mi sangre clame por justicia. Pero sinceramente, no siempre pudiéramos encontrar que hay absoluta inocencia en nosotros. Por lo cual creo sinceramente que clamar a Dios por justicia es un impulso natural, sí, pero que si nos revisamos un poquito más a fondo a nosotros mismos, quizás encontraríamos que sería mejor pedir misericordia. A fin de cuentas, en la búsqueda del favor de Dios, más que procurar la justicia según nosotros la pretendemos, convendría mejor acogerse a la misericordia, rendirse a la misericordia, a este favor de Dios, porque Dios nos los puede otorgar aún de manera inmerecida. Ahora, Job hablaba de derramar sus lágrimas. Él ya derramó sus lágrimas ante sus amigos y resultó todo aquello en una mera batalla de argumentos que no brindan consolación ni ánimo a nadie. Entonces Job, mejor, como dice allí, sigue derramando sus lágrimas ante Dios. Y aunque afirma que Dios lo ha destrozado, también Job sabe que solo Dios lo puede levantar del polvo. Es una idea, pues de pronto para quienes no tienen la fe puesta en Dios, pues que puede resultar un poco difícil de masticar. Pero de alguna forma Job lo que está diciendo es algo así como, no puedo contra ti, pero te necesito. Algo así como, déjame en paz, dame tregua, pero no me dejes. Me has abandonado, pero no me abandones. Un poco también es como decir, Dios, no me escuchas, pero escúchame. O sea, te necesito. Para Job es claro que este Dios del cual dice, me has arrollado, me has destrozado, también es un Dios al cual necesita. De hecho, en la versión Reina Valera, cuando Job está hablando de cómo Dios lo ha destrozado, dice, Dios me tomó del cuello y partió mis riñones. O sea, llega a usar estas expresiones que son tan ricas, tan gráficas para expresar cómo se siente de avasallado por el poder de Dios. Pero mire una cosa, Job entiende que el Dios que desmenuza es el mismo Dios que lo puede sostener. Qué tremendo, ¿no? Eso explica, fíjese bien, que la Biblia nos hable acerca de la necesidad de conocer la bondad y la severidad de Dios. Eso nos recuerda que Jesús nos enseñó a no temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino temer más bien a Dios, el cual, dice, puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, Dios es el más poderoso a la hora de azotar, pero también es el más poderoso a la hora de salvar. Eso explica que Jesús dijera, por ejemplo, acerca de sí mismo, cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Pero al mismo tiempo, el Salmo 62 dice, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Esto nos habla
de una forma gráficamente impresionante acerca del poder de Dios, del gran poder de Dios que desmenuza, pero que es también el gran poder de Dios que pone a salvo a quienes claman a Él por misericordia. Y aquí surge, en estos versículos que veíamos hace un momento, una maravilla del corazón de Job. Job habla del anhelo de tener un mediador. Dice, mi abogado está en los cielos y anhelo un mediador entre Dios y yo, como alguien que interviene entre amigos, alguien que intercede entre dos que no logran armonía, que no logran un acuerdo. Y Job lo anhela tan fuertemente y tan urgentemente, porque siente que por su enfermedad y por su condición la muerte ya le anda siguiendo los pasos, o sea que le queda poco tiempo de vida. Y entonces expresa esta idea que ya habíamos explorado un poquito antes, ya él había hablado de un mediador, ahora vuelve sobre esta idea, un mediador que, como ya dijimos antes, no es nada más como un árbitro o como un juez, sino como alguien que contribuye al entendimiento y a la paz entre las partes y que es capaz aún de sacrificarse a sí mismo con tal de que haya paz entre ambas partes. No sé si esto le suena. Necesariamente nos tiene que sonar acerca, o nos tiene que sonar a Jesucristo, como dice 1 Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, dice, el cual, vea la labor del mediador, se dio a sí mismo, no solamente concilió y motivó al diálogo, no, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es aquí, mis amados hermanos, donde el libro de Job se encamina a mostrarnos la gloria de Dios en Cristo. Este mediador que Job anhela es un auxiliador o un interventor, alguien que interviene entre los dos, y a lo cual el Nuevo Testamento llama un paracletos, que se define de varias formas. Es lo mismo un abogado que un intercesor que ruega por ti, que un protector. También se define como alguien que fortalece, y finalmente se define, y esto es maravilloso, se define como un consolador. Un consolador. Ante la evidente falla de los seres humanos que intentan consolar y terminan haciendo todo lo contrario, aquí surge gloriosa la figura de un consolador de verdad. ¿Qué podemos entender de este anhelo que brota aquí del corazón de Job? Bueno, que es posible que Dios haya producido ese anhelo en Job, el de un mediador, el de un consolador, cuando Job comenzó a comprender su pequeñez ante el Todopoderoso, ¿sí? Cuando Job empezó a entender que esta prueba tan fuerte que ha venido contra él, por la cual él ha perdido todo e incluso su salud, pues lo hace al mismo tiempo voltear a aquel de quien dependen todas las cosas. Es lo mismo, digámoslo así, que sucede con nosotros cuando cobramos conciencia de nuestros pecados y de la santidad de Dios. Y entonces pensamos, estamos perdidos. Somos conscientes de nuestra gran debilidad y del gran poder de Dios, de nuestra pequeñez y de su grandeza. Y entonces entendemos que si este Dios terrible que desmenuza a sus enemigos no nos defiende, estamos fritos, estamos perdidos. Y entonces nos queda claro, como a Job, que necesitamos un mediador. Y lo tenemos, mis amados hermanos. Tenemos a este mediador en Cristo Jesús. Dios quiso establecer esta relación cercana con su pueblo, enviando a su Hijo para que fuera eso, el mediador, el abogado, el protector, el fortalecedor y el consolador. Envió a su Hijo para que rogara por todos y para que nos representara
ante el mismísimo trono de Dios, para que Él nos socorriera y nos auxiliara, dándose a sí mismo por nosotros. Y en eso, todos nosotros encontramos verdadero consuelo, la consolación de Dios que es Cristo Jesús. Verdadero alivio para todas nuestras cargas, para todos nuestros sufrimientos, el efectivo perdón de nuestros pecados y nuestra defensa, además, nuestra defensa cuando fallamos, porque dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual nos limpia de toda maldad. Este es el intercesor, el abogado, el consolador, lo que Job anhela y necesita. Y a fin de cuentas, lo que cada persona sobre esta tierra requiere con urgencia, este protector, abogado y consolador. ¡Qué maravilla! Que Dios no solamente produce estos anhelos, sino que los produce para satisfacerlos. Y así es como hemos llegado a tener a el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al final, mis amados hermanos, no es de extrañarse que estos amigos de Job hayan resultado tan malos consolando. No malos de malditos, como decía un amigo, sino malos de maletas, o sea, son poco efectivos, no la hacen, como decimos acá en México, no son tan buenos consolando. No digo que esté bien que no hayan sido buenos consolando, lo único que digo es que es más o menos comprensible o explicable. Porque a veces también nosotros, como decíamos hace rato, somos consoladores molestos, como afirma Job. Sin duda, nosotros no deberíamos conformarnos a ser malos consoladores. Por la gracia de Dios, el Señor nos perfecciona y forma en nosotros el carácter de Cristo, por lo cual, mis amados hermanos, tenemos también esperanza. Entre otras cosas, podemos y debemos ser cada día mejores consoladores para nuestros hermanos, porque tenemos el poder de Dios que obra a favor nuestro. Y cuando sucede, o sea, cuando logramos participar en el consuelo a la aflicción de nuestros hermanos, la verdad es que es una maravilla, es glorioso que podamos brindarnos entre nosotros mutuo consuelo. Tal vez usted puede atestiguar cuánto le ha consolado la compañía y las palabras de un amado hermano en Cristo. Tal vez usted ha brindado ese consuelo a otras personas que se lo han manifestado y es un regalo de Dios, pero al mismo tiempo debe usted saber que es una obligación. Y aquí es donde aterriza todo esto que tenemos en Cristo, aterriza a una obligación. Así como nosotros somos consolados por Dios, Dios espera que nosotros consolemos a otros, por lo cual sí es importante que lo hagamos bien. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Dios nos hace pasar por el dolor, entre otras cosas, para que aprendamos a ayudar a otros y a consolar a otros cuando pasan por ese mismo valle del dolor y de la muerte. Eso es lo que Dios espera de los amigos de Job. Eso es lo que Dios espera de nuestros amigos cuando nosotros sufrimos, pero sobre todo eso es lo que Dios espera de ti y de mí, mi hermano, cuando nuestros hermanos están sufriendo. Es parte del propósito de nuestros sufrimientos, el extender esta especie de cadena del consuelo. Y aunque no siempre consolamos o somos consolados con suficiente eficacia, dada nuestra humana debilidad, deberíamos apreciar al menos que, a pesar de nuestra gran imperfección, tú y yo hemos recibido abundante consuelo de parte de Dios en Cristo. Es decir, tenemos de dónde tomar inspiración. Cristo nos alivia de todo sufrimiento al otorgarnos el consuelo de su salvación y además
Pues no solamente lo hemos tenido en la figura central de Jesucristo, sino también en su Espíritu Santo que nos guía. Recuerde que Jesús ya a punto de ser entregado, de cumplir ya su misión en la cruz, prometió en Juan 14:16 que nos enviaría otro consolador. Otro consolador. O sea, eso muestra que la tarea de Jesús es la de ser Él un consolador, pero que además la tarea del Espíritu Santo que vendría y que ahora vive en nosotros sería esta misma, la de ser un consolador. Por lo cual, a nuestra desesperanza, como la que Job padecía, a nuestro desconsuelo, como el que Job experimentaba, tú y yo, como Job mismo, podemos tener una respuesta gloriosa, y que conste que la tenemos en Cristo, pero ya estaba perfilada desde tiempos antiguos. A mí me llama mucho la atención que dice, por ejemplo, en Eclesiastés 4:1, dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, que no tenían quien los consolara, y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para estas víctimas no había consolador. Eso es terrible, y todos nos hemos llegado a sentir así. Hoy en día hay hasta asociaciones de víctimas del delito y grupos de ayuda, ¿verdad? Para vencer el estrés postraumático que nos provoca el sufrir violencia, el padecer aflicciones serias. Pero en el mismo Antiguo Testamento, no esperando hasta el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 51, versículo 12, Dios se manifiesta a su pueblo diciéndoles estas palabras. Escuche usted. Dice: yo soy vuestro consolador. Y luego pregunta: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Y es maravilloso. Dios ha querido ser y ha sido siempre la esperanza de su pueblo, el consuelo, la consolación de Israel y también la consolación de su iglesia en esta generación, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia. Esto nos permite, y ya no nos va a tomar tanto tiempo, exponer rápidamente el capítulo 17 del libro de Job. Hemos avanzado por el capítulo 16 y vamos ahora al 17. Vamos a ir muy rápido a entender la aplicación de algunos de estos principios que he mencionado a este otro capítulo. Dice en el versículo 1, mi espíritu, sigue hablando Job y dice: mi espíritu está destrozado y mi vida casi está extinguida. La tumba está lista para recibirme, estoy rodeado de burlones, observo que se mofan de mí de manera implacable. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará en mi favor. Mire usted, el dolor sigue allí, la aflicción continúa, la prueba no ha pasado, pero este hombre sabe quién es Dios. Y su esperanza es que Dios va a responder por él. O sea, este Dios que me ha destrozado, a la vez es el único que me puede amparar, tan poderoso como para arrollarme, pero tan poderoso como para sostenerme, como decíamos. Aquí Job sigue haciendo esta declaración del supremo poder y la soberanía de Dios, rendido a esta idea. Versículo 4 dice: les cerraste la mente para que no comprendieran, pero no permitas que triunfen. Esto hablando de aquellos que no comprenden, de los que lo acusan de malvado, ¿no? Dice: estos traicionan a sus amigos para su propio beneficio, haz que sus hijos desfallezcan de hambre. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente, me escupen en la cara. Fíjese usted, aquí está hablando de sus amigos, de estos que no lo consolaron. Por alguna razón, fíjese bien, por alguna razón Dios no concedió a los amigos de Job brindarle a Job el consuelo que necesitaba. Y aunque Job tiene gran molestia en su corazón con ello, al grado de hacer estas oraciones que se llaman oraciones imprecatorias, o sea, oraciones en las cuales él ruega a Dios que se surta a los que le han hecho mal, a los que lo hacen sufrir, que los azote. Y también siente Job gran molestia por las burlas de la gente. Al final comprende, junto con nosotros, que esta calamidad que está pasando hará que más adelante
pueda conocer a Dios como su gran consolador. Por eso está clamando a Dios, no permitas que triunfen estos que se burlan de mí, no permitas porque yo sé que tú eres Dios justo, ¿no? Aquí otra vez Dios se manifiesta o surge ante la mente, ante los ojos, ante la mirada espiritual de Job, como aquel que le puede consolar, como el Dios que no falla. Versículo 7 dice: mis ojos están hinchados de tanto llorar y soy solamente una sombra de lo que fui. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. Fíjese aquí, Job lo que está haciendo es ser sarcástico. El dolor de Job es tan grande que está ironizando, diciendo que los íntegros y los justos se horrorizan de él, aunque él sabe que él es íntegro y es justo. Y bueno, sigue abriendo el corazón ante Dios. Ya decíamos, no hace falta buscar corrección política, no hay que ser muy correctos ante aquel que lo sabe todo, pero también hemos dicho que de pronto podemos fallar. Aquí a Job se le pasa quizás un poco la mano, sí. Estas palabras pueden ser un tanto excesivas, sí. Pueden ofender a Dios, sí. Y no es que no importe, claro que importa, pero sabemos también que si Job lo que está expresando aquí es su búsqueda de un abogado, de alguien que lo levante, de alguien que lo rescate de las cenizas, lo va a encontrar este abogado, incluso encontrará abogado hasta para estas faltas que comete hablando de pronto con cierta ligereza, si cabe la expresión. Ya el Señor va a corregir a Job en su momento, pero también es un hecho que Dios va a consolar a Job, y esa misma esperanza tenemos tú y yo en nuestro Consolador, que perdonará nuestros pecados y no nos negará su eterno consuelo, el de la vida eterna. Versículo 10, dice Job: en cuanto a todos ustedes, o sea, en cuanto a sus amigos, regresen con mejores argumentos, aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes. Y tenía razón. Mis días se acaban, dice, mis esperanzas han desaparecido, los deseos de mi corazón están destruidos. Estos hombres, o sea, los amigos, dicen que la noche es día. Afirman que la oscuridad es luz, o sea, así de absurdos son sus argumentos, y sí. Pregunta en el 13, ¿qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No, dice, mi esperanza descenderá conmigo a la tumba, descansaremos juntos en el polvo. Y ahí termina el capítulo 17 con expresiones que de pronto nos pueden resultar sorprendentes, porque Job se manifiesta otra vez sin salida. ¿Qué queda claro ahí? Que él sabe que ya no tiene fuerzas, que ya no tiene recursos de los cuales echar mano, que ya no tiene amigos porque sus amigos pues, están neutralizados, no sirven para mayor cosa según lo que estamos viendo. Es más, hasta su esposa tampoco le es de gran ayuda. Esta esposa que le dice, maldice a Dios y muérete, ¿cómo es posible que todavía le seas fiel a Dios? Tírate a morir mejor. Y bueno, no hay humanamente en el panorama de Job, como tampoco en el nuestro, algo o alguien seguro en quien depositar nuestra esperanza. No podemos confiar solamente en los recursos que humanamente están a nuestro alcance. Mire, por ejemplo, en esta pandemia por la cual atravesamos, ¿por qué es que seguimos de pie y con esperanza en Cristo? ¿Solo porque pensamos que las cosas se van a arreglar pronto? ¿Solo porque tenemos optimismo y no desfallecemos porque estamos esperando la vacuna de los rusos o la vacuna de los británicos? ¿O porque estamos esperando los buenos oficios de nuestros políticos para traer prontamente esta vacuna a todos nosotros? O sea, nos mantenemos esperanzados en que, bueno, pues no todos los que se contagian mueren, e incluso algunos
algunos contagiados de este coronavirus, aunque se pensaba que si les afectaba este virus sería casi por necesidad mortal, por las enfermedades que tienen, y de repente vemos que no, y vemos que sobreviven. O sea, en eso vamos a depositar nuestra esperanza, cuando mientras también vemos que otros, pues sí, pagan con su vida este contagio. O sea, ¿tenemos esperanza en que Dios nos permita resultar asintomáticos? Bueno, pues si esas son nuestras esperanzas en medio de esta tormenta que nos ha tocado enfrentar, pues qué pobres esperanzas son las que tenemos, ¿no? Pues una esperanza de a 3 pesos delante de la esperanza que tenemos en nuestro mediador Jesucristo. Y ahí terminamos. Si nuestra esperanza está en el mediador, en Jesucristo nuestro Señor, y no en cualquier otra cosa, podemos confiar en su ayuda y en su salvación. Y no solamente para esta vida temporal, para nuestro paso efímero por este mundo, sino ampliando nuestra mirada hacia la eternidad. Por eso la Escritura es tan insistente en recordarnos que es Cristo nuestra esperanza, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, que Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Estas cosas que vemos que le suceden a Job, como le suceden a tantas y tantas personas que sufren y siguen sufriendo en el mundo, deben llevarnos a preguntarnos: ¿dónde está, pues, nuestra esperanza? ¿Dónde está tu esperanza y tu consolación? Si está en las personas, si está en las cosas, si está en las cosas pasajeras, en los bienes de este mundo, es una esperanza que será sin duda defraudada. Pero quiera Dios que podamos decir con toda convicción, como afirma el Salmo 62, versículo 6, solo el Señor es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, dice el salmista, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón. Díselo, porque Él es nuestro refugio. Abramos nuestros corazones para venir ante Dios con toda sinceridad a expresarle nuestra gran necesidad y confiemos en su consolación. Las cosas de este mundo, las personas entre nosotros, jamás podrán consolarnos con la eficacia y el poder con que Dios, a través de Jesucristo, lo ha hecho ya. Bendito sea pues nuestro Padre, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo pues renacer para una esperanza viva por medio de Cristo Jesús. Esa sea pues nuestra esperanza. Oremos. Gracias, Padre, por tu gran bondad al enviar a tu Hijo, a nuestro Consolador, Señor. Has consolado nuestras aflicciones y has apaciguado nuestra inquietud, transformando nuestro lamento en baile y nuestro lloro en danza, como dice tu palabra. Gracias, porque esta misma esperanza la podemos conservar hasta hoy. Job la alcanzaba a ver como de lejos. Solo presentaba con sus palabras una especie de bosquejo de lo que aquello sería, una idea todavía no terminada, pero una idea a fin de cuentas, un anhelo que tú pusiste en su corazón de tener a este mediador, a este ayudador, a su abogado y consolador. Lo tenemos. Job también lo tuvo, como nosotros en Cristo Jesús. Y esa esperanza, la esperanza de Job como la nuestra, no será defraudada. A ti la gloria, Señor, por siempre. Porque no estamos sin esperanza,
porque caminamos esperanzados, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. En ti esperamos. En ti, oh Señor, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por su compañía y su atención. Si Dios quiere, la próxima semana seguimos con nuestro estudio en el libro de Job. Hasta entonces, si Dios quiere. Dios les bendiga.